¿Qué Bueno, onda? ¿Qué onda? ¿cómo estás, hijo? Pues, no, yo no importo. Oye, ¿mis mascotas? Ahí está, nada más que ahorita mañana voy a ir primero contigo porque creo que tienes audiencia, ¿no? Ay, no, yo ya... Mira, mis tres opciones son estas. Ajá, Escúchalas, sí, pero no sientas gacho. ajá. Hay de tres sopas, o me matan, o me suicido, o muero aquí de viejo, pero es lo único que hay para mí, ¿va? En una llamada filtrada desde prisión, se escucha la voz de un hombre mexicano confesando que no se arrepiente de nada. Habla con serenidad, como si admitir sus crímenes fuera un gesto cotidiano, y asegura que lo único que realmente le importa son sus mascotas. Ni una palabra de culpa, ni una duda. Solo la frialdad absoluta de alguien que terminó convirtiéndose en uno de los peores asesinos de México. Todo lo que dije, pues sí es neta. O sea, no, ¿para qué te miento? O sea, ¿para qué te choreo? O sea, si yo maté a papá, yo maté a la Hijo. hermana de tu novio, pero... O sea, yo también entiendo si pues no me quieren ver. No, o sea, sí lo entiendo. Digo, sí me la estoy pasando gacho, pero pues, o sea, es lo que es. No, pues también soy un asesino, tampoco es como para que me la esté pasando chido, ¿no? Esa grabación estremeció al país entero, pero lo más aterrador no fue lo que dijo, sino todo lo que había hecho antes de que su voz saliera a la luz. Detrás de cada silencio, de cada desaparición ignorada y de cada súplica que nadie atendió, se escondía una historia que la familia de una joven descubriría a sangre y desesperación. Una verdad tan oscura que cambiaría para siempre la manera en que se recuerda este caso. Hola, yo soy Levi, y hoy te voy a contar uno de los casos más escalofriantes y dolorosos que hemos investigado. Pero antes de comenzar, te invito a que te quedes hasta el final, porque entender esta historia también es honrar a quienes ya no están. También quisiera que me cuentes en los comentarios desde dónde nos ves. Me encantará leerte. Y si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos casos. Ahora sí, empecemos. Jessica Guadalupe Jaramillo Orihuela nació el 15 de mayo de 1996 en Toluca, Estado de México. Era la hija de en medio de Graciela y Antonio, y creció junto a sus hermanos José Carlos y Jacqueline. Aunque su llegada al mundo estuvo rodeada de complicaciones médicas, su infancia terminó siendo una etapa luminosa, marcada por el cariño que siempre mostró hacia su familia y por la cercanía que mantuvo con sus padres. En febrero de 2019, cuando aún era muy joven, se convirtió en madre. El padre del pequeño se distanció durante el embarazo y con el tiempo la responsabilidad recayó casi por completo en Jessica y sus papás, quienes hicieron lo imposible por apoyarla. Con esa motivación, ella decidió retomar los estudios que había pausado por su maternidad y se inscribió en la carrera de Psicología en la Universidad Tecnológica de México, convencida de que ese era el camino para ofrecerle un futuro mejor a su hijo. Fue en esa etapa de su vida cuando se cruzó con un joven de 29 años llamado Óscar García Guzmán, alguien que parecía simplemente otro estudiante, pero que terminaría marcando su destino de la forma más trágica. De Óscar García Guzmán se sabe que nació el 2 de febrero de 1990 en Toluca. Desde niño se caracterizó por ser reservado y poco inclinado a convivir con otras personas. Aunque desde afuera su hogar parecía estable, corrían rumores de que su padre tenía un carácter violento. Quizá por eso su vínculo más cercano fue siempre con su madre. A pesar de su retraimiento, mostraba un afecto profundo por los animales. Tenía varias mascotas a las que cuidaba con dedicación, convirtiéndolas en su compañía más constante. Tras terminar la secundaria, ingresó a la universidad local para estudiar psicología. Sin embargo, a medida que pasaban los años, su vida tomó un rumbo inquietante. Se volvió cada vez más aislado y comenzó a pasar largas horas navegando por internet, buscando información sobre psicología, pero también sobre criminalidad y sobre personajes cuyos actos sombríos él mismo empezaba a admirar. Paralelamente, se involucró de lleno con el Krav Maga, una disciplina de combate que practicó durante al menos 4 años y en la que incluso llegó a instruir. La rigurosidad de ese entrenamiento fortaleció no solo su cuerpo, sino también su capacidad de controlar impulsos y emociones.
algo que, con el tiempo, terminaría distorsionándose de forma peligrosa. Mientras estudiaba, también trabajaba como guardia de seguridad. Para ese momento, gran parte de su vida ya estaba sumida en un aislamiento casi absoluto, una mezcla de obsesiones e ideas perturbadoras que nadie a su alrededor alcanzó a notar por completo, y fue en ese contexto cuando conoció a Jessica. Al principio, la relación entre Jessica y Oscar no fue más que la cordialidad habitual entre compañeros de universidad. Ella lo trataba con amabilidad, sin imaginar que ese gesto despertaría en él una atención desmedida. Con el paso del tiempo, la actitud de Oscar comenzó a incomodarla. Sus intentos constantes por acercarse, sus miradas insistentes y, más tarde, los comentarios de tono obsceno que la hicieron sentirse vulnerada. Para Jessica, Oscar se convirtió en una persona indeseada, por lo que decidió compartir su preocupación con su familia. Pronto sus padres comprobaron por sí mismos que algo no estaba bien. Una tarde, cuando Antonio fue a recoger a su hija, presenció uno de los comportamientos intimidantes de Oscar. Ese episodio encendió todas las alarmas. La familia incluso contempló la idea de cambiarla de universidad, pero mientras analizaban los trámites, asumieron el compromiso de llevarla y recogerla diariamente para mantenerla segura. Era un esfuerzo que hacían con todo el amor del mundo, sin saber que muy pronto esa rutina se rompería de manera devastadora. Con estos antecedentes, llegamos al 24 de octubre de 2019, el cual comenzó como tantos otros días para Jessica. Sus padres la acompañaron a la universidad por la noche. La dejaron alrededor de las 7, confiando en que asistiría a un examen programado y volvería a casa en un par de horas después. No había motivo para pensar que el día terminaría de manera distinta. Casi a las 9 de la noche, Graciela y Antonio recibieron un mensaje inesperado de su hija. Jessica les decía que iría a una fiesta en casa de Oscar y que no se preocuparan por ella. Ese mensaje, breve y aparentemente tranquilo, desató una confusión inmediata. Para ellos, Oscar era el padre del hijo de Jessica, alguien con quien ella no tenía relación desde hacía tiempo. La idea no les encajaba e intentaron llamar a Jessica para aclarar la situación, pero el teléfono no tenía señal. Los minutos se hicieron más largos. Pasó 1 hora, luego 2, y la ausencia de respuesta empezó a transformarse en angustia. La noche avanzaba y Jessica no daba señales de vida. La familia comenzó a moverse, a llamar a sus amigos más cercanos, compañeros de universidad, cualquier persona que pudiera saber dónde estaba o qué planes tenía aquel día. Fue entonces cuando llegó el dato que alteró por completo el rumbo de la búsqueda. Varios conocidos aseguraron que Jessica no había asistido a clases ese día. Aquello desconcertó profundamente a sus padres, quienes la habían dejado justo en la entrada del campus. Si ella no ingresó, ¿a dónde se dirigió realmente? ¿Y en qué momento se había desviado su ruta habitual? Con esa revelación, la familia volvió al mensaje de la supuesta fiesta y lo interpretó bajo una nueva luz. Ya no parecía un simple cambio de planes. La mención del nombre Oscar adquirió un peso inquietante. No se refería al padre de su hijo, sino al joven que llevaba meses incomodándola con atenciones no deseadas. La posibilidad de que Jessica estuviera con aquel individuo encendió todas las alarmas. A partir de ese instante, cada minuto que pasaba sin noticias parecía confirmarlo. Algo grave estaba ocurriendo. Lo que inició como una noche normal se transformó en una carrera desesperada por encontrarla y entender qué había sucedido. Ante la falta de respuestas, la familia de Jessica decidió revisar cualquier pista que pudiera guiarlos, y fue su hermana Jacqueline quien recordó un dato crucial. El teléfono de Jessica estaba sincronizado con su laptop. Al acceder a la información, encontraron la última ubicación registrada por el GPS. El dato los dejó helados. El dispositivo marcaba una dirección a unos 30 minutos de la universidad, y esa casa pertenecía nada menos que a la madre de Oscar. Sin perder tiempo, los familiares se trasladaron al lugar. Pasaron la noche frente a la vivienda, llamando a la puerta una y otra vez, esperando ver algún movimiento, una voz, cualquier señal que les permitiera confirmar que ella estaba allí. Pero nadie respondió. Con cada minuto que pasaba, la preocupación se hacía más pesada, como si la casa guardara un silencio intencionado. Al amanecer del 25 de octubre, lejos de rendirse, la familia Jaramillo se organizó.
Algunos permanecieron vigilando la vivienda, mientras otros acudieron a la fiscalía para denunciar la desaparición. La respuesta que recibieron fue tan frustrante como dolorosa. Les dijeron que debían esperar 24 horas para iniciar el proceso formal, pero ellos no estaban dispuestos a perder más tiempo. Insistieron, reclamaron y tras largas horas lograron que se emitiera una ficha de búsqueda. Convencidos de que Jessica seguía en esa casa y que cada segundo contaba, regresaron a Villas Santín para seguir esperando. Lo que ignoraban era que la lucha apenas comenzaba y que las respuestas que tanto necesitaban llegarían mucho más tarde de lo que su desesperación permitía. El 26 de octubre, después de insistentes solicitudes de la familia, algunos oficiales finalmente acudieron a la casa de Óscar. Los Jaramillo los acompañaron con la esperanza de que, al fin, se tomaran las acciones necesarias. Los agentes tocaron la puerta varias veces. Nadie contestó. Aún así, la respuesta que recibieron los padres fue desalentadora. Sin una orden de cateo, no podían entrar. Tras informarles esto, los oficiales se marcharon, dejando a la familia con el mismo temor y sin una sola respuesta concreta. A pesar de la falta de apoyo institucional, la familia no abandonó el sitio. Esa noche permanecieron frente a la vivienda, convencidos de que Jessica estaba dentro. Fue entonces cuando algunos vecinos comentaron que habían visto a la joven entrar en la casa, pero no la habían visto salir jamás. Aquella información confirmó lo que los Jaramillo ya intuían desde el inicio. Determinaron volver a tocar la puerta, sin importar las consecuencias. Esta vez, Óscar apareció. Lejos de mostrarse sorprendido, respondió con frialdad y desafío. Dijo no conocer a Jessica, negó todo vínculo y les advirtió que si no se iban, les dispararía. La escena se volvió aún más perturbadora al escuchar el ladrido feroz de sus perros, que parecían dispuestos a atacar. Aunque el miedo era evidente, los padres no se retiraron. Decidieron permanecer vigilantes desde la calle, observando cada movimiento sin perder de vista al sujeto que en su intuición tenía a su hija. La situación se volvió aún más tensa cuando Graciela, la madre, aseguró haber visto a Jessica por una ventana. La describió como aturdida, como si no estuviera en pleno uso de sus sentidos, pero viva. Esa versión reforzó el último hilo de esperanza que tenían. Con esa información, regresaron a la fiscalía para exigir una intervención inmediata. Sin embargo, sus súplicas volvieron a ser desestimadas. Las autoridades insistieron en que no había suficientes elementos para solicitar la orden de cateo. Frustrados, agotados y con el corazón en un puño, regresaron una vez más a la casa. Sabían que no podían permitir que ese lugar quedara sin vigilancia. La familia se quedó allí, noche tras noche, resistiendo el cansancio y el miedo, aferrándose a la idea de que Jessica aún podía ser rescatada. El 27 de octubre, mientras la familia seguía vigilando la vivienda, Óscar salió de la casa cargando una mochila. Aquello aumentó la sensación de urgencia. Algo estaba ocurriendo y ellos lo estaban observando sin poder intervenir. Ese mismo día, las autoridades lo citaron para rendir declaración, pero él no se presentó sino hasta la mañana siguiente. Cuando finalmente acudió ante la fiscalía, su actitud cambió por completo respecto a lo que había dicho a la familia. Después de negar categóricamente conocer a Jessica, ahora admitía que sí había estado con ella el día de su desaparición. Según su versión, ella lo había llamado para verlo, se encontraron en una tienda cerca de su vivienda y tras eso caminaron hasta su casa, donde estuvieron compartiendo algunos momentos juntos. Afirmó que más tarde se bañó y que alrededor de las 3 de la tarde la acompañó a tomar un taxi. Ese sería, según él, el último momento en que la vio. Pese a lo inconsistente de su relato y la evidente tensión del caso, Óscar se negó rotundamente a permitir que las autoridades ingresaran a la vivienda. Lo más sorprendente vino después. Incluso con todos los indicios en su contra, lo dejaron ir. No fue detenido, ni retenido, ni vigilado. Las horas siguientes fueron cruciales para la investigación. En la madrugada del 29 de octubre, las autoridades finalmente decidieron solicitar una orden para revisar la casa. Sin embargo, su ejecución no se llevó a cabo hasta el día 30. Para entonces, el desenlace ya era evidente. Óscar había huido. Todo lo que había sucedido durante los últimos días, las negativas, las demoras, las advertencias ignoradas,
terminó por cristalizarse en ese momento. El principal sospechoso estaba prófugo y la familia seguía sin saber qué había sido de Jessica. Cuando las autoridades finalmente ingresaron a la casa de Oscar el 30 de octubre, lo que encontraron confirmó los peores temores de la familia Jaramillo. En la bañera, boca abajo y con claras señales de estrangulamiento, yacía el cuerpo de Jessica. Aquello que sus padres habían advertido durante 6 días se reveló demasiado tarde. El impacto para la familia fue devastador. La autopsia determinó que Jessica había muerto por asfixia y que su fallecimiento había ocurrido aproximadamente 72 horas antes del hallazgo. Eso significaba que durante buena parte del tiempo en que su familia permaneció afuera de aquella vivienda, tocando la puerta, suplicando a las autoridades que actuaran, ella todavía estaba con vida. El fiscal reconoció más tarde que Jessica había sido privada de la vida apenas horas antes de que los agentes ministeriales ingresaran al domicilio. Sin embargo, negó cualquier responsabilidad por la tardanza en ejecutar la orden de cateo, argumentando que el juez había rechazado la solicitud en el primer intento. Esa explicación no alivió el dolor ni la indignación, especialmente porque la familia había insistido desde el inicio en que la joven estaba en peligro dentro de esa casa. El hallazgo de Jessica, lejos de dar cierre al caso, sería solo el inicio de una revelación aún más perturbadora sobre la vida de Oscar y todo lo que había estado ocultando. Y es que tras el hallazgo del cuerpo de Jessica, los investigadores continuaron revisando cada rincón de la vivienda de Oscar. Fue entonces cuando encontraron un objeto que cambiaría por completo el rumbo de la investigación. Una libreta con anotaciones que señalaban distintos lugares donde presuntamente él había enterrado a otras víctimas. Siguiendo esas indicaciones, los peritos se dirigieron al patio trasero. Cerca de las casetas donde Oscar mantenía a sus perros, notaron que la tierra había sido removida recientemente, un detalle que despertó sospechas inmediatas. Solicitaron una orden para excavar. Lo que descubrieron allí confirmó un horror aún mayor. 2 cuerpos más estaban enterrados bajo el suelo. Poco después se confirmó lo que Oscar ya había insinuado en redes sociales. Los restos correspondían a 2 mujeres reportadas como desaparecidas: Adriana González Hernández, de 27 años, y Marta Patricia Navas Sotelo, de 25. Ambas eran jóvenes que habían desaparecido años atrás y cuyas familias, al igual que la de Jessica, habían buscado respuestas sin obtenerlas. En el caso de Marta, su desaparición ocurrió el 9 de febrero de 2019. Sus padres habían informado a la fiscalía que la última ubicación del GPS del teléfono de su hija también señalaba la casa de la madre de Oscar, pero esa pista no fue atendida con la urgencia que requería. Por su parte, Adriana fue vista por última vez el 24 de marzo de 2017 en Toluca. Con el hallazgo de estos cuerpos, quedó claro que Oscar no solo había acosado y engañado a Jessica. Durante años, había actuado sin ser detectado, acumulando víctimas y aprovechándose de errores institucionales que le permitieron continuar. El caso dejaba de ser una tragedia aislada para convertirse en la confirmación de que estaban frente a un asesino serial que llevaba años operando a plena vista. Mientras la policía intentaba descifrar cada detalle del caso, Oscar parecía disfrutar del caos que había provocado. En vez de esconderse, utilizó las redes sociales como escenario para burlarse abiertamente de las autoridades. Bajo el seudónimo Alexander Anderson, publicó mensajes en los que se jactaba de su supuesta superioridad y de la ineptitud de quienes lo buscaban. En una de sus publicaciones, agradecía irónicamente a la policía por haberlo dejado escapar. En otra, aseguraba que para atrapar a un criminal había que pensar como uno, frase que acompañó con boletines de búsqueda de Jessica, Adriana y Marta. Como si eso no fuera suficiente, escribió que ya había acabado con sus vidas, información que más tarde se confirmaría durante la excavación en su domicilio. Sus mensajes no solo eran provocadores, también estaban cargados de premeditación. En uno de ellos mencionó que dejaría un mapa para ayudar a los agentes a encontrarlo, mientras recordaba con burla que, cuando las autoridades estuvieron por entrar a su casa días atrás, él se encontraba dentro y logró escapar por la azotea. Incluso se atrevió a insultar al padre de Jessica, diciendo que si hubiera tenido el valor de irrumpir en la vivienda, quizás habría salvado a su hija.
Reveló además que la mantuvo sedada y atada durante días, como si buscara causar el mayor daño emocional posible. Oscar se alimentaba de la atención pública. Lejos de esconderse, parecía disfrutar del espectáculo, invitando a la gente a seguir sus confesiones como si fueran parte de una macabra narrativa creada por él mismo. En medio del revuelo mediático que provocaban las publicaciones de Oscar, una activista mexicana comenzó a investigar de cerca los casos de Jessica, Adriana y Marta. Con amplia experiencia en temas de violencia de género, Frida intuía que la única manera de localizarlo era permitir que él mismo siguiera hablando. Cuanto más escribiera en redes, más oportunidades habría de rastrear su ubicación. Con esa estrategia en mente, decidió provocar al propio Oscar. Publicó una columna en su blog donde lo ridiculizaba, lo llamaba cobarde y minimizaba su intento de presentarse como criminal importante. Esa provocación surtió efecto casi de inmediato. Al revisar junto a los fiscales las anotaciones encontradas en la libreta de Oscar, la mujer recibió un mensaje directamente del fugitivo a través de Facebook. Él quería asegurarse de que sus mascotas estuvieran bien y le pidió que las buscara y se las entregara a su madre. A partir de ese momento, ambos comenzaron una comunicación tensa pero constante. Ella respondió con cautela. Le explicó que los animales estaban bajo custodia de la fiscalía y que buscarían la manera de ayudarlo, pero para hacerlo necesitaba una prueba de que realmente estaba hablando con Oscar. Él no dudó. Envió una credencial universitaria escaneada, confirmando su identidad sin preocuparse por las consecuencias. Con los días, la conversación fue profundizándose. La mujer maniobraba con precisión, manteniéndolo, hablando mientras las autoridades analizaban cada palabra. En ese intercambio, Oscar empezó a revelar detalles de sus crímenes, incluyendo algo que hasta ese momento nadie conocía. Según él, no tenía 3 víctimas, sino 6. Entre ellas, decía que estaba su propio padre biológico, a quien habría eliminado cuando tenía apenas 16 años. Aunque no ofreció detalles extensos sobre ese supuesto crimen, sí afirmó que había enterrado el cuerpo en el patio de la casa de su padre. Más tarde, las autoridades localizaron restos humanos en ese lugar, aunque el avanzado estado de descomposición impidió confirmar su identidad. Las confesiones no terminaron ahí. Oscar describió uno por uno los asesinatos que había cometido a lo largo de los años. Para los investigadores, esa comunicación fue una ventana directa a la mente del criminal y al mismo tiempo, la herramienta clave que los acercaba cada vez más a su ubicación. Para los investigadores, ese comportamiento era una mezcla peligrosa de arrogancia y deseo de notoriedad, pero también representaba una oportunidad. La necesidad de Oscar por ser visto podría convertirse más adelante en la clave para atraparlo. Entre las confesiones que Oscar compartió, reveló los detalles de sus víctimas. Una de ellas fue identificada como Mónica, una exnovia de la secundaria de 23 años, y su padre Tomás. Según su relato, todo ocurrió en septiembre de 2012, cuando acudió a la casa de la joven buscando hablar con ella. Mónica no quiso escucharlo, lo que desencadenó en él un estallido de ira que marcaría el inicio de su historial criminal. Oscar contó que, después de ser rechazado, amenazó a Mónica con un objeto filoso, pero ella logró huir de la casa momentáneamente. Decidido a no dejar el asunto ahí y vengarse, unas horas después, conociendo bien el domicilio, entró por la ventana del baño, creyendo que nadie lo descubriría. Sin embargo, fue sorprendido por Tomás, quien le preguntó qué hacía allí. A partir de ese momento, la situación se volvió violenta. Oscar relató que cuando el padre de la joven trató de impedirle avanzar, él lo atacó sin piedad. Hubo un forcejeo, pero entre el arma que portaba y sus conocimientos en artes marciales, Oscar llevó la ventaja. Lo apuñaló repetidas veces y aunque Tomás intentó escapar hacia el patio, lo alcanzó y le dio la herida final. Después arrastró el cuerpo hacia el interior de la casa. Con frialdad, dejó el cadáver en un sillón y encontró un hacha bajo las escaleras, con la que golpeó el rostro de Tomás, asegurándose de que no hubiera posibilidad de sobrevivir. Luego, se preparó un café en la cocina, como si nada hubiera ocurrido. Sabía que Mónica regresaría tarde o temprano. Encontró un arma de fuego en una de las habitaciones y decidió esperar. Cuando ella llegó, la golpeó, la sometió y la llevó a su propia casa.
donde la mantuvo cautiva durante casi 2 semanas. En ese tiempo, la joven fue sometida a abusos, golpes y tratos crueles. Finalmente, tras 17 días de cautiverio, Oscar le quitó la vida a golpes y arrojó su cuerpo por un barranco. Durante años, el caso permaneció sin resolverse. La otra víctima, Adriana, fue presentada ante su familia como su novia a inicios de 2017. Esa relación, que parecía formal, terminó en tragedia meses más tarde. El 24 de marzo de ese año, Adriana no regresó a casa. Su familia, preocupada, inició la búsqueda y ella fue reportada como desaparecida. Como era su pareja, Oscar fue llamado a declarar ante la Fiscalía del Estado de México. Dio su versión, respondió preguntas básicas y, tal como había ocurrido en casos anteriores, lo dejaron ir sin más. Nadie lo consideró sospechoso y mucho menos imaginaron que él era quien estaba detrás de su desaparición. Los años pasaron sin respuestas, hasta que Oscar admitió que acabó con la vida de Adriana en febrero de 2018, casi un año después de su desaparición oficial. No detalló el método, pero insinuó que, al igual que con Mónica, la mantuvo cautiva en su casa durante un tiempo, sometiéndola a tratos crueles antes de matarla. La siguiente víctima fue Marta Patricia Navas Sotelo, una joven dedicada, brillante y con un futuro prometedor. El 9 de febrero de 2019 desapareció después de salir de casa. Estudiaba 2 carreras, entre ellas criminología, y era extremadamente cuidadosa con sus actividades. 3 días después de su desaparición, Marta logró comunicarse con su madre, pero el mensaje que envió resultó sospechoso desde el primer momento. Se disculpaba por los problemas, decía que había ido a ver a una amiga y estaba lleno de faltas de ortografía, algo que no coincidía en absoluto con su forma de escribir. Ese mensaje fue la primera señal de que no era ella quien lo redactaba. Tiempo atrás, Marta había comentado que un vehículo negro la seguía, pero nunca quiso dar más detalles porque estaba muy enfocada en sus estudios. Con la desaparición ya en curso, su familia decidió rastrear su GPS y descubrieron que la última ubicación señalaba la colonia Villa Santín, justo la misma casa donde vivía la madre de Oscar. Cuando llevaron esa información a las autoridades, se toparon con la misma respuesta que tantas otras familias han escuchado. Debían esperar. Los procedimientos tomaban tiempo. Impacientes, decidieron ir ellos mismos al domicilio para preguntar por Marta. El encuentro con Oscar fue violento. Salió con una navaja. Los amenazó por lo que consideraba un intento de allanamiento y llamó a la policía para denunciar a la propia familia. Los agentes que acudieron al lugar no catearon el patio, solo el interior de la casa. Esa omisión se convirtió en un error crucial. Si hubieran inspeccionado el exterior, habrían encontrado los cuerpos enterrados allí, incluido el de Marta. Pero esa oportunidad se perdió y Oscar pudo continuar con sus crímenes. Luego de todas esas confesiones, Oscar se convirtió rápidamente en uno de los criminales más buscados del país. Su rostro comenzó a aparecer en los principales medios, acompañado del apodo con el que la prensa lo bautizó, el monstruo de Toluca. Sin embargo, lejos de esconderse, pareció sentirse más cómodo que nunca en ese papel. Durante los 37 días que estuvo prófugo, siguió publicando en sus cuentas, burlándose de la policía y disfrutando de la atención que recibía. La Fiscalía General de Justicia incluso ofreció una recompensa monetaria por información que condujera a su arresto. Aún así, él se movía con libertad y sin preocuparse demasiado por ser reconocido. El caso más evidente ocurrió el 30 de noviembre de 2019, cuando asistió a un festival de heavy metal, como si no existiera una orden de captura en su contra. Según testigos, parecía relajado y sin remordimientos, afirmando que no sentía culpa por lo que había hecho. Ese descaro se mantuvo hasta el último día de su libertad. Finalmente, el 6 de diciembre de 2019, las autoridades lograron ubicarlo en un puesto de comida. Oscar trató de resistirse, pero 6 policías lo redujeron y lo arrestaron en el lugar. Tras su detención, fue trasladado primero a una cárcel cercana y luego a un penal con mayores medidas de seguridad. Allí se le consideraba potencial agresor por su entrenamiento en artes marciales, pero también posible objetivo de otros internos. Finalmente,
Oscar fue presentado ante un juez y acusado formalmente por el feminicidio de Jessica, abriendo así el proceso legal que pondría fin a sus años de violencia y engaños. Pero contrario a lo esperado, el proceso contra Oscar avanzó lentamente. La combinación de retrasos habituales del sistema penal y la emergencia sanitaria mundial provocó que su juicio se pospusiera casi 2 años. Durante ese tiempo, desde el penal donde estaba recluido, Oscar comenzó a estudiar Derecho, intentando construir una defensa que contrastaba por completo con la actitud desafiante que había mostrado durante su fuga. En enero de 2020, una llamada que hizo desde la cárcel se filtró a los medios y rápidamente se volvió viral. En ella, hablaba con su madre y admitía sus crímenes sin el menor signo de arrepentimiento. Afirmaba que no temía morir en prisión y que lo único que realmente le importaba eran sus mascotas, como si su vínculo con ellas fuese el último lazo emocional que conservaba. Pero, paradójicamente, mientras en esa llamada se mostraba abiertamente culpable, durante su proceso judicial comenzó a declararse inocente. Esta contradicción dejó ver una vez más la desconexión que tenía con la realidad y su constante intento por manipular la narrativa en torno a sus actos. Con el paso del tiempo, las sentencias empezaron a acumularse. Entre finales de 2021 y 2023, Oscar García Guzmán recibió 7 condenas que suman más de 335 años de prisión. Cada una de ellas correspondía a los crímenes que había cometido a lo largo de los años. Los feminicidios de Mónica, Adriana, Marta y Jessica, el homicidio de Tomás, el padre de Mónica, y una violación cuyos detalles no fueron hechos públicos. Mientras tanto, familiares de Oscar y otros internos denunciaron presuntos maltratos dentro del penal, asegurando que se cobraban cuotas por protección y otros servicios. En respuesta, la Secretaría de Seguridad afirmó que todos los internos recibían atención médica, llamadas y acceso a áreas técnicas, pero bajo un sistema de programación para mantener el orden. Hasta hoy en día, el caso continúa siendo tema de conversación pública y un punto clave en la lucha contra la violencia de género en México. Cada detalle, cada sentencia, alimentaba un diálogo más amplio sobre la urgencia de proteger a las mujeres y transformar las instituciones que fallaron en múltiples ocasiones. Las familias, aunque marcadas por un dolor irreparable, se convirtieron en voces activas y valientes. Su insistencia, su búsqueda continua y su compromiso por mantener viva la memoria de sus hijas demuestran que la justicia no termina en un tribunal. También se construye en la memoria colectiva y en la voluntad de cambiar una realidad que ya no se puede ignorar. Gracias por acompañarnos en esta investigación. Si este caso te conmovió, te invitamos a dejar tu comentario con respeto, compartir el video y suscribirte para que no te pierdas nuestras próximas entregas. Después del 5 de febrero nosotros no tenemos vida. No existe la vida después de un feminicidio. Desde el día que ellos decidieron asesinar a mi hija, nos asesinaron junto con ella. Destruyeron nuestra vida. Por eso es justo que ellos paguen lo que le hicieron a Fátima. Una niña mexicana de 12 años desapareció una tarde cualquiera, cuando regresaba de la escuela a su casa. Vivía en una comunidad pequeña, de esas donde todos se conocen y donde nada grave parecía ocurrir. Ese día no llegó a la hora de siempre, y en cuestión de minutos, la rutina familiar se transformó en una búsqueda desesperada. Mientras sus padres y vecinos recorrían caminos de terracería, comenzaron a aparecer objetos personales manchados de sangre, prendas, pertenencias y rastros que indicaban que algo muy grave había ocurrido. La comunidad entera se volcó a buscarla, sin imaginar el horror que estaban a punto de encontrar. Horas después, el cuerpo de la niña fue localizado. A partir de ese momento, lo que siguió no fue solo el descubrimiento de un crimen brutal, sino una historia marcada por errores, omisiones y decisiones que permitirían que algunos de los responsables caminaran libres. Este es un caso que no solo habla de un asesinato, sino de todo lo que falló después. Fátima Bariña Quintana nació el 4 de junio de 2002
en el seno de una familia trabajadora que vivía en una pequeña comunidad llamada Lupita Casas Viejas, ubicada en Toluca. Era la cuarta de 5 hijos y creció en un entorno familiar cercano, donde sus padres procuraban mantener rutinas estrictas y una vida ordenada para todos sus hijos. Desde pequeña, Fátima se caracterizaba por ser una niña reservada y tranquila. No era de las que salían solas ni se alejaban sin avisar. Siempre prefería estar acompañada por alguno de sus hermanos o por sus padres. En la escuela tenía un buen desempeño académico y quienes la conocían la describían como responsable y disciplinada. Tenía sueños claros para su futuro. Quería convertirse en médica. La comunidad donde vivía era pequeña y hasta ese momento considerada tranquila. La mayoría de los vecinos se conocían entre sí desde hacía años, lo que generaba una sensación de confianza y seguridad. Por esa razón, sus padres nunca imaginaron que algo así pudiera ocurrir tan cerca de su hogar. Su rutina diaria estaba bien establecida. Cada mañana salía temprano de casa para dirigirse a la escuela y por las tardes regresaba siempre a la misma hora. No solía retrasarse, no se quedaba en casa de amigas y jamás se ausentaba sin avisar. Con estos antecedentes llegamos a la mañana del 5 de febrero de 2015, la cual comenzó como cualquier otra para Fátima. Se levantó temprano, se preparó para ir a la escuela y salió de casa alrededor de las 6 de la mañana. Como todos los días, su padre la acompañó hasta el camino de terracería que conducía a la parada del autobús escolar. Nada parecía fuera de lo normal. Ese día, sin embargo, hubo un pequeño cambio en la rutina familiar. El padre de Fátima no fue a trabajar y permaneció en casa realizando otras actividades junto a la madre. La mañana transcurrió sin incidentes y con el paso de las horas, la familia se fue distrayendo con sus pendientes cotidianos. Fátima solía regresar a casa alrededor de las 2:20 de la tarde. La escuela se encontraba a unos 20 minutos del hogar y ella nunca se retrasaba. No se quedaba conversando, no visitaba casas de amigas y jamás cambiaba su recorrido sin avisar. Por eso, cuando el reloj marcó las 3:40 de la tarde y Fátima aún no había regresado, la preocupación comenzó a crecer. Para sus padres, ese retraso no era normal. Algo no estaba bien. De inmediato salieron a buscarla, recorriendo el camino que ella utilizaba todos los días y preguntando a vecinos y personas que pasaban por la zona si la habían visto. Conforme pasaban los minutos y no había respuestas claras, la angustia se transformó en alarma. Al no encontrar a Fátima en el camino habitual ni obtener respuestas claras, la familia comenzó a ampliar la búsqueda dentro de la comunidad de Lupita Casas Viejas. Padres, vecinos y algunas personas que transitaban por la zona se sumaron de inmediato, recorriendo senderos, calles y áreas cercanas al arroyo que atravesaba el lugar. Durante esta búsqueda, la madre de Fátima empezó a preguntar directamente a algunos jóvenes de la comunidad si habían visto a su hija. Entre ellos se encontraban 2 hermanos, que en un primer momento negaron haberla visto ese día. Sin embargo, poco después, una amiga de Fátima aportó un dato clave. Ambas habían bajado juntas del transporte escolar y caminaron un tramo del camino hasta que se separaron, ya que sus casas quedaban en direcciones distintas. Fue justo después de esa separación, cuando, según el testimonio, estos jóvenes comenzaron a llamar la atención de Fátima. A medida que avanzaba la tarde, comenzaron a aparecer los primeros indicios inquietantes. En un camino cercano, la madre encontró una sudadera deportiva que pertenecía a su hija, manchada de sangre. Fátima había asistido ese día a la escuela con uniforme deportivo, por lo que el hallazgo incrementó de inmediato la gravedad de la situación. Poco después, también fue localizado un cuchillo con rastros de sangre en la misma zona. La búsqueda continuó de forma caótica y desesperada. Se encontraron otros objetos personales de Fátima, como un arete y una liga para el cabello. Cerca de un arroyo, los vecinos notaron coágulos de sangre y tierra removida de manera superficial, como si alguien hubiera intentado ocultar algo de forma apresurada. En ese mismo sector apareció uno de los zapatos de Fátima, que aún tenía en su interior un calcetín y restos de piel y tela. Para ese momento la angustia era total. La madre gritaba el nombre de su hija, pidiéndole que respondiera,
que diera alguna señal para poder encontrarla con vida. Cada nuevo hallazgo hacía más evidente que algo muy grave había ocurrido, aunque todavía existía la esperanza de que Fátima estuviera herida en algún punto del camino. Cerca de las 5 de la tarde, en una zona cercana al arroyo de la comunidad, la búsqueda llegó a su punto más doloroso. Bajo una capa de tierra removida de manera superficial, fue localizado el cuerpo de Fátima. Estaba semienterrada y ya no presentaba signos de vida. El hallazgo confirmó los peores temores de la familia y de los vecinos que participaron en la búsqueda. Fátima, de apenas 12 años, había sido asesinada. El estado en el que fue encontrada dejaba en evidencia que había sido víctima de una agresión extrema. Al confirmar lo ocurrido, la madre salió al camino principal para pedir ayuda a las personas que transitaban por la zona. Fueron ellos quienes dieron aviso a las autoridades. Mientras tanto, la noticia comenzó a extenderse rápidamente por la comunidad, provocando una reacción inmediata de indignación, dolor y furia entre los vecinos. Mientras el cuerpo de Fátima permanecía en el lugar a la espera de las autoridades, la tensión fue en aumento en otras zonas de la comunidad. La indignación colectiva creció al punto de que varios vecinos comenzaron a señalar a ciertas personas como posibles responsables, convencidos de que tenían relación directa con lo sucedido. Lo que había comenzado como una búsqueda desesperada terminó convirtiéndose en una escena de profundo dolor y conmoción, marcando para siempre a la familia de Fátima y a toda la comunidad. Tras el hallazgo del cuerpo de Fátima, la indignación en la comunidad se transformó rápidamente en furia. Muchos vecinos comenzaron a señalar a 3 hombres que habían llamado la atención durante las horas previas por su comportamiento extraño. Para varios habitantes del lugar, sus actitudes y la forma en la que habían reaccionado durante la búsqueda los colocaban directamente bajo sospecha. 2 de ellos eran hermanos y habían crecido en la comunidad, por lo que eran conocidos por la mayoría de los vecinos. El tercero era un hombre que llevaba pocos años viviendo en la zona y del que poco se sabía. A diferencia de los otros 2, no formaba parte del círculo habitual de la comunidad, lo que aumentó aún más las sospechas en su contra. Algunos vecinos notaron que los 3 parecían haberse bañado recientemente y estaban recién aseados, algo que resultaba extraño considerando el contexto y el momento en el que se desarrollaban los hechos. Para muchos, ese detalle fue interpretado como un intento de eliminar rastros de lo ocurrido. La tensión escaló rápidamente y un grupo de vecinos retuvo a los 3 hombres. En cuestión de minutos, la situación se salió de control. Los habitantes de la comunidad, convencidos de que ellos eran los responsables de la muerte de Fátima, comenzaron a golpearlos en un intento de hacer justicia por su propia mano. El linchamiento llegó a un punto extremo. Los hombres fueron rociados con gasolina con la intención de prenderles fuego. Fue en ese momento cuando intervinieron elementos de la policía judicial. Las autoridades pidieron directamente a la madre de Fátima que intercediera para evitar que los hombres fueran quemados vivos y que, en su lugar, fueran entregados a la justicia. A pesar del dolor y la indignación, ella accedió y habló con los vecinos para detener el ataque. Finalmente, los 3 hombres fueron rescatados y puestos bajo custodia policial. Debido a las severas golpizas que habían recibido, fueron trasladados a un hospital de Toluca para recibir atención médica antes de ser llevados ante las autoridades correspondientes. Tras el levantamiento del cuerpo, se realizó el análisis forense correspondiente para determinar qué había ocurrido con Fátima. Los resultados de la autopsia revelaron un nivel de violencia extremo, que dejó en evidencia que la menor fue sometida a una agresión prolongada antes de perder la vida. El cuerpo presentaba múltiples heridas producidas por arma blanca, así como golpes severos en distintas partes. También se confirmó que Fátima fue víctima de abuso sexual en repetidas ocasiones. Además, tenía dislocaciones en los hombros, tobillos y muñecas, lo que indicaba que intentó defenderse durante el ataque. Uno de los datos más impactantes fue la causa final de la muerte. Fátima no falleció de inmediato por las heridas cortantes ni por los golpes, sino a consecuencia de un traumatismo cráneoencefálico severo. De acuerdo con la información forense, le fueron lanzadas piedras de gran peso. En un intento desesperado por protegerse, trató de cubrirse con las manos, lo que provocó lesiones adicionales en sus extremidades. Después de provocarle la muerte,
Quienes la agredieron intentaron ocultar el cuerpo enterrándolo de manera superficial. Incluso así, Fátima llegó a quedar parcialmente descubierta, con una mano y un pie fuera de la tierra, lo que evidenciaba que el intento de ocultamiento fue apresurado y mal ejecutado. Después del 5 de febrero nosotros no tenemos vida. No existe la vida después de un feminicidio. Desde el día que ellos decidieron asesinar a mi hija, nos asesinaron junto con ella. Destruyeron nuestra vida. Por eso es justo que ellos paguen lo que le hicieron a Fátima. A partir de la autopsia, el caso de Fátima comenzó a verse marcado por una serie de omisiones y fallas que con el paso del tiempo se volverían determinantes. Una de las más graves fue la falta de pruebas científicas clave. A pesar de que existían indicios claros de abuso sexual y de que se trataba de un crimen de extrema violencia, a Fátima no se le tomaron muestras de ADN que permitieran confirmar y documentar estos hechos de manera formal. La explicación oficial fue que la Fiscalía no contaba con los insumos necesarios para realizar las pruebas correspondientes. Esta falta de peritajes básicos debilitó desde el inicio la solidez del expediente y dejó vacíos difíciles de subsanar más adelante en el proceso judicial. Durante la búsqueda, la madre de Fátima había encontrado una sudadera deportiva de su hija manchada de sangre. Además, dentro de la vivienda de los hermanos sospechosos se localizó ropa con rastros hemáticos, así como un recipiente con abundante sangre, lo que indicaba que alguien se había lavado allí tras los hechos. Sin embargo, estas pruebas no fueron debidamente aseguradas ni analizadas en su totalidad. Aunque se confirmó que la sangre encontrada en algunas prendas pertenecía a Fátima y a una persona de sexo masculino, nunca se realizaron comparativas genéticas con los sospechosos. Las autoridades argumentaron que solicitar muestras de ADN a los detenidos podía vulnerar sus derechos humanos, una decisión que generó profunda indignación en la familia, ya que esas pruebas habrían permitido ubicarlos de manera directa en la escena del crimen. Estas irregularidades no solo afectaron la investigación técnica, sino que también comenzaron a sembrar dudas sobre la imparcialidad y el compromiso de las autoridades encargadas del caso. Desde ese momento, la familia de Fátima tuvo claro que, además de enfrentar la pérdida de su hija, tendrían que luchar contra un sistema que parecía fallarles una y otra vez. Conforme avanzaba el proceso, la familia de Fátima no solo tuvo que enfrentar la pérdida de su hija, sino también una serie de amenazas y actos de hostigamiento que comenzaron poco después de las detenciones. Estas agresiones no ocurrieron en privado, sino incluso dentro de las propias audiencias judiciales, en presencia de autoridades que no intervinieron para detenerlas. La familia se enteró de que uno de los implicados tenía vínculos con personas relacionadas con actividades delictivas y con cuerpos de seguridad. Con el paso del tiempo, las intimidaciones se intensificaron y dejaron de limitarse al ámbito judicial. Comenzaron llamadas telefónicas, seguimientos y actos de vigilancia constantes hacia los padres y hermanos de Fátima. Las amenazas también alcanzaron a los espacios más sensibles de la familia. Personas relacionadas con los implicados se presentaban en las escuelas de los hermanos de Fátima, estacionaban vehículos a la hora de la salida y vigilaban los alrededores como forma de intimidación. Otros miembros de la familia fueron seguidos hasta sus lugares de trabajo, generando un ambiente permanente de miedo. La situación llegó a un punto crítico cuando la vivienda de la familia fue atacada. Ante el riesgo evidente, las autoridades decidieron trasladar a varios miembros de la familia a distintos puntos fuera del centro del estado, supuestamente como una medida de protección. En total, más de una decena de familiares, entre padres, hermanos, sobrinos y parejas, fueron desplazados de su hogar. A pesar de las promesas de apoyo, la familia no recibió las condiciones mínimas para subsistir. Durante los traslados, no contaron con ingresos estables, ni con garantías de acceso a servicios básicos. Incluso se les llegó a prometer la posibilidad de un asilo en el extranjero, promesa que nunca se concretó. Lejos de sentirse protegidos, los familiares de Fátima vivieron un proceso de revictimización constante, obligados a esconderse y a abandonar su vida cotidiana. Es un dolor profundo que no puede uno superar. Mientras quienes estaban bajo sospecha recuperaban poco a poco su libertad. A pesar de la gravedad del crimen y de los señalamientos directos por parte de vecinos y familiares,
el proceso judicial comenzó a mostrar fisuras importantes. La falta de pruebas científicas sólidas, derivada de las irregularidades en la investigación, se convirtió en uno de los principales argumentos de las defensas. Uno de los implicados fue liberado al considerarse que no existían elementos suficientes para mantenerlo detenido. La decisión se basó principalmente en su situación legal al momento de los hechos y en la ausencia de pruebas contundentes que lo vincularan de manera directa con el crimen. Para la familia de Fátima, esta resolución fue el primer golpe fuerte que evidenciaba que el caso podía encaminarse hacia la impunidad. Otro de los sospechosos también recuperó su libertad tras la presentación de pruebas que fueron ampliamente cuestionadas. Entre ellas, un material audiovisual que supuestamente lo ubicaba en su lugar de trabajo al momento del crimen. La familia sostuvo que, desde el inicio, dicho material no ofrecía certeza, ya que no contaba con fecha visible ni permitía identificar claramente a la persona que aparecía en las imágenes. Aún así, estas pruebas fueron consideradas suficientes por la autoridad judicial para concederle la libertad. Solo uno de los implicados recibió una sentencia severa. Fue condenado a más de 70 años de prisión por su participación en el asesinato de Fátima. Aunque esta condena parecía representar un avance, para la familia estaba lejos de significar justicia plena, ya que consideraban que el crimen había sido cometido por más de una persona. Con el paso del tiempo, nuevas detenciones y apelaciones reabrieron parcialmente el caso. Sin embargo, las resoluciones siguieron estando marcadas por tecnicismos legales y vacíos probatorios que beneficiaban a los acusados. En uno de los casos, la edad del implicado al momento de los hechos jugó un papel determinante para reducir drásticamente la condena. Para la familia de Fátima, el proceso judicial se convirtió en una lucha constante contra un sistema que parecía proteger más a los agresores que a la víctima. Cada audiencia traía consigo la sensación de que la justicia se aplicaba de manera desigual, dejando abierta la posibilidad de que algunos de los responsables recuperaran su libertad en poco tiempo. Con el paso de los años, el caso de Fátima no solo continuó marcado por la impunidad parcial y los procesos judiciales inconclusos, sino también por las graves consecuencias que dejó en su familia. El feminicidio de Fátima no terminó con su asesinato. El impacto se extendió de forma profunda y sostenida en la vida de sus padres y hermanos. En noviembre de 2020, la familia volvió a enfrentar una tragedia devastadora. Daniel Emiliano Quintana Gutiérrez, hermano de Fátima, falleció a los 16 años de edad. De acuerdo con lo denunciado por la familia y documentado posteriormente por medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos, su muerte fue consecuencia de una presunta negligencia médica. Según los testimonios, Daniel presentó un deterioro grave en su estado de salud y la familia acudió en repetidas ocasiones a distintos hospitales en el estado de Nuevo León en busca de atención. Sin embargo, se les habría negado una evaluación adecuada, recibiendo diagnósticos erróneos y siendo enviados de vuelta a casa sin el tratamiento necesario. Cuando finalmente se intentó intervenir de manera más seria, ya era demasiado tarde. La familia ha señalado que de haber recibido atención oportuna y correcta, Daniel habría tenido posibilidades reales de sobrevivir. Para ellos, su fallecimiento no puede entenderse como un hecho aislado, sino como una consecuencia directa del desgaste físico, emocional y económico que arrastraban desde el asesinato de Fátima años atrás. Diversas organizaciones y colectivos han respaldado esta postura, señalando que la familia Quintana vivía en una situación de vulnerabilidad prolongada, marcada por el desplazamiento forzado, la falta de estabilidad, el estrés constante y el abandono institucional. Todo ello habría influido de manera determinante en la imposibilidad de garantizar el derecho a la salud de Daniel. El caso llegó incluso a instancias judiciales de alto nivel. En resoluciones posteriores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció a la familia de Fátima como víctimas indirectas del feminicidio, considerando que el daño sufrido no se limitó a la pérdida de la niña, sino que se extendió en el tiempo, afectando gravemente el proyecto de vida de toda la familia. En ese contexto, la muerte de Daniel fue mencionada como parte del impacto profundo e irreversible que dejó el crimen. Para los padres de Fátima, esta nueva pérdida representó un golpe imposible de dimensionar. Primero perdieron a su hija en circunstancias atroces. Años después,
perdieron a su hijo adolescente en un sistema de salud que, según denuncian, les falló de manera reiterada. 2 muertes, 2 sistemas distintos, pero una misma constante: la falta de protección efectiva del Estado. Este hecho reforzó aún más la exigencia de justicia integral por parte de la familia. No solo buscan sentencias firmes contra todos los responsables del asesinato de Fátima, sino también el reconocimiento pleno del daño causado y garantías reales de no repetición. Para ellos, la historia demuestra que la impunidad y la negligencia institucional no solo destruyen una vida, sino que pueden terminar cobrando muchas más. El caso de Fátima es el reflejo de una justicia incompleta. A pesar de la brutalidad del crimen, las fallas en la investigación y las decisiones judiciales permitieron que la impunidad se abriera paso desde el inicio. Omisiones, pruebas ignoradas y procesos mal llevados marcaron un expediente que nunca logró reparar del todo el daño causado. Las consecuencias no se limitaron al asesinato de Fátima. Su familia fue desplazada, amenazada y revictimizada durante años, obligada a vivir en el miedo mientras luchaba por justicia. La pérdida posterior de uno de sus hijos dejó en evidencia que el impacto de este crimen se extendió mucho más allá del día de los hechos, afectando de forma irreversible la vida de quienes quedaron atrás. Recordar este caso no es un acto de morbo, sino de memoria, porque mientras existan historias como esta, donde la justicia llega tarde o incompleta, es necesario seguir hablando, seguir señalando y seguir exigiendo que ninguna otra familia tenga que pasar por lo mismo. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar esta historia. Te invitamos a suscribirte, a compartir este contenido para crear conciencia y a dejarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos gusta saber hasta dónde llegan estos relatos y, sobre todo, que no se olviden. Porque mientras se siga hablando de Fátima, su historia no quedará en silencio. La mañana en que la policía encontró un tronco humano abandonado en plena colonia Roma Sur, nadie imaginaba hasta dónde llegaría esa historia. Lo que al principio parecía otro crimen más entre tantos casos sin resolver en Ciudad de México, pronto se transformó en una revelación perturbadora. Esos restos pertenecían al esposo de una psicóloga, pero no de cualquier psicóloga. Se trataba de la hija de un psiquiatra reconocido y con una imagen pública impecable, al menos en apariencia. Conforme avanzó la investigación, el horror fue tomando forma. No solo se descubrió que el cuerpo había sido cortado en pedazos y repartido en distintos puntos de la ciudad, sino que la principal sospechosa ya tenía un antecedente alarmante. Años antes, había atacado brutalmente a su primer esposo e intentado quitarle la vida. Aún así, la justicia la dejó en libertad. Nadie imaginó que aquella decisión terminaría teniendo consecuencias fatales. Hoy, este caso no solo habla de un asesinato, sino de señales ignoradas, de poder, de impunidad y de una mente capaz de actuar con una frialdad que estremece. Esta es la historia que muchos no vieron venir y que nadie pudo detener a tiempo. María Alejandra Lafuente Casco era una psicóloga mexicana que proyectaba una imagen cuidada y segura. Su apariencia, su forma de expresarse y su presencia personal solían generar una impresión positiva en quienes la conocían. Le gustaba mantenerse en forma, prestaba atención a su aspecto físico y mostraba una actitud elegante y controlada en su vida cotidiana. Desde joven, decidió orientar su futuro profesional hacia la salud mental, influenciada de manera directa por la figura de su padre, Alberto Eduardo Isidro Lafuente Grimaldi, un psiquiatra ampliamente reconocido. La admiración que sentía por él fue determinante para que eligiera estudiar psicología y seguir una trayectoria similar dentro del ámbito clínico. Con el paso del tiempo, María Alejandra se especializó en la atención de adolescentes y jóvenes que enfrentaban problemas como depresión, ansiedad y trastornos de conducta. Gracias a esa formación, abrió su propio consultorio en la Ciudad de México, donde ejercía de manera independiente y atendía a distintos pacientes. En el plano personal, contrajo matrimonio y tuvo 2 hijos. Sin embargo, esa relación no prosperó y terminó en divorcio. A pesar del fracaso matrimonial,
María Alejandra mantenía la expectativa de volver a enamorarse y formar una nueva vida en pareja. No obstante, la separación de su primer esposo estuvo lejos de ser tranquila y dejó un antecedente que marcaría de forma definitiva su historia. En el año 2011, cuando ya se encontraban separados, ocurrió un episodio de extrema violencia. Según la versión del exmarido, acudió al domicilio de María Alejandra para ver a sus hijos. Ella le pidió que entrara a la sala y se sentara en un sofá que estaba cubierto con plástico. Aunque al principio se negó, accedió después de que ella insistiera y le dijera que su hija le tenía preparada una sorpresa. Una vez sentado, María Alejandra le vendó los ojos y le pidió que esperara. Pasaron varios minutos en silencio sin que se escucharan movimientos ni voces. Al percibir que algo no estaba bien, intentó quitarse la venda. En ese momento, recibió un fuerte golpe en la cabeza con el atizador de la chimenea. A pesar del impacto, logró retirarse la venda y le pidió que se calmara, pero ella continuó atacándolo. Cuando intentó huir, descubrió que la puerta estaba cerrada. Al verlo acorralado, María Alejandra fue a la cocina, tomó un cuchillo y lo apuñaló en el abdomen y la espalda. En medio del forcejeo, ella también le mordió un brazo y posteriormente intentó inyectarle una sustancia con una jeringa. Tras una lucha desesperada, el hombre consiguió liberarse y escapar del lugar. La hija de ambos, que ya había presenciado discusiones violentas entre sus padres en el pasado, fue testigo directa de lo ocurrido esa noche. Hasta ese momento, ninguno de los enfrentamientos previos había sido denunciado. Sin embargo, tras este ataque, el exmarido decidió acudir a las autoridades, asegurando que María Alejandra había superado todos los límites. La Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría de la Ciudad de México la acusó formalmente por tentativa de homicidio. María Alejandra fue detenida y un juez dictó auto de formal prisión. Posteriormente, el delito fue reclasificado como homicidio atenuado en grave de tentativa y el 14 de junio de 2012 se le dictó sentencia, estableciendo una pena de 1 año y 4 meses de prisión. Su equipo legal actuó rápidamente para obtener beneficios procesales. Finalmente, logró salir de prisión tras pagar multas y obtener la suspensión condicional de la pena. Pagó 18,843 pesos mexicanos por daños materiales y 31,200 pesos por daños morales. A pesar de ello, sus abogados continuaron apelando la resolución, argumentando que María Alejandra había actuado en legítima defensa y que era ella quien había sido víctima de maltrato por parte de su exmarido. Tras la revisión del caso, los jueces determinaron que no era penalmente responsable y ordenaron su libertad total. Una vez en libertad, María Alejandra retomó su vida profesional sin mayores obstáculos. Regresó a su consultorio y su imagen pública incluso se vio fortalecida, presentándose como una mujer que había atravesado un episodio de violencia de género y había logrado salir adelante. Tras retomar su actividad profesional, María Alejandra volvió a recibir pacientes en su consultorio de la Ciudad de México. Fue en ese contexto donde entró en contacto con Alan Carrera Cuellar, un empresario mexicano de 41 años, de complexión corpulenta, con una estatura aproximada de 1,80 m y un peso cercano a los 95 kilos. Alan ocupaba el cargo de gerente en las tiendas de materiales de construcción fundadas por su padre, un puesto que le permitía mantener un nivel de vida cómodo, con buenos ingresos y amplios periodos de tiempo libre. En el ámbito personal, estaba casado y tenía una hija, pero a principios de 2011 se divorció. Esa separación tuvo un fuerte impacto emocional en él, llevándolo a una etapa de depresión en la que comenzó a beber con mayor frecuencia y a mostrar un evidente desequilibrio emocional. Buscando apoyo profesional, Alan acudió a terapia con Alberto, el padre de María Alejandra. De manera paralela, su hija, que en ese momento era adolescente, también inició un proceso terapéutico para poder manejar las emociones derivadas de la separación de sus padres. Por recomendación directa de Alberto, la psicóloga encargada de atenderla fue María Alejandra. Alan solía acompañar a su hija a las sesiones. Después de la tercera consulta, María Alejandra le pidió a la adolescente que le presentara formalmente a su padre. Justificó la solicitud, señalando que necesitaba hablar con él por cuestiones relacionadas con el tratamiento, aunque posteriormente quedaría claro que ese acercamiento tenía un interés que iba más allá de lo profesional. Tras conocerse en persona, la relación entre María Alejandra y Alan avanzó rápidamente hacia el plano sentimental.
Cuando la hija de Alan se enteró de que su terapeuta había iniciado una relación con su padre, reaccionó con un profundo enojo y decidió abandonar la terapia. Antes de hacerlo, confrontó directamente a María Alejandra por su conducta. La mujer la amenazó, diciéndole que la mataría si interfería en su relación con Alan. Con el paso de las semanas, lo que comenzó como algunas citas se transformó en una relación formal. Poco tiempo después, Alan le propuso matrimonio a María Alejandra. Él se mostraba ilusionado con la idea de empezar una nueva etapa a su lado, sin conocer a fondo los motivos reales que habían provocado la ruptura de ella con su primer esposo. Para abril de 2014, Alan presentó a María Alejandra como su prometida ante su familia. Les informó que la boda se celebraría en una semana y además ella mencionó la posibilidad de estar embarazada. La boda se llevó a cabo el lunes siguiente. Ningún miembro de la familia de Alan asistió, no por falta de interés, sino porque no fueron invitados. Se les dijo que sería una ceremonia muy íntima y, según relataría después la hermana de Alan, únicamente estuvo presente la familia de María Alejandra. Poco tiempo después de la boda, la relación entre María Alejandra y Alan comenzó a deteriorarse. La imagen de estabilidad que habían mostrado al inicio dio paso a una convivencia marcada por conflictos constantes. Aunque Alan era una persona reservada y no solía hablar abiertamente de sus problemas personales, quienes formaban parte de su entorno cercano comenzaron a notar cambios evidentes en su comportamiento. Las discusiones entre la pareja se volvieron frecuentes. Alan se mostraba irritable, preocupado y cada vez más distante. Su familia percibía que la relación no era sana y nunca llegó a aprobar el matrimonio. Con el paso del tiempo, decidieron limitar el contacto con María Alejandra, evitando cualquier tipo de convivencia con ella. Dentro de la relación, las tensiones siguieron aumentando. En una ocasión, María Alejandra revisó el teléfono móvil de Alan sin su consentimiento. Según su versión, encontró mensajes que consideró comprometedores y que para ella confirmaban que su esposo mantenía una relación con otra mujer. Ese hecho marcó un punto de quiebre definitivo. María Alejandra aseguraba que no solo enfrentaba supuestas infidelidades, sino que también era víctima de malos tratos por parte de Alan, situación que, según decía, ya no podía soportar. Estas afirmaciones contrastaban con la conducta habitual de Alan, quien continuaba con su rutina diaria, asistía a su trabajo, mantenía comunicación constante con su familia y estaba pendiente de su hija, con quien tenía una relación cercana. Alan solía comunicarse con sus familiares por WhatsApp. Por eso, cuando el 31 de octubre de 2014 dejó de responder de manera normal, todos notaron que algo no estaba bien. Ya no contestaba llamadas. Los mensajes que enviaba eran breves, extraños y sin el tono habitual. Tampoco enviaba audios, algo que solía hacer con frecuencia. Además, dejó de presentarse tanto en su trabajo como en la casa de sus padres. Durante los días siguientes, los hermanos de Alan y su hija comenzaron a recibir mensajes desde su número telefónico. En algunos, decía que se arrepentía de haberse casado y que había iniciado una relación con otra mujer. En otros, aseguraba que prefería estar solo o que se encontraba de viaje. Los mensajes resultaban contradictorios y para quienes lo conocían bien, no coincidía con su forma de expresarse ni con su manera de actuar. Mientras la preocupación por Alan crecía, Alberto, padre de María Alejandra, comenzó a comunicarse con Adrián, el padre de Alan. En esas llamadas, preguntaba si sabían algo del paradero de su hija, afirmando que llevaba varios días sin poder localizarla. Días después, Alberto volvió a llamar, pero con una versión distinta. Aseguró que ya había encontrado a María Alejandra y que se encontraba internada en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Según explicó, ella estaba atravesando una depresión provocada por la supuesta infidelidad de Alan. También mencionó que se había vuelto paranoica y que creía que la policía la estaba buscando, situación que, según él, había influido en su ingreso al centro médico. Mientras, familiares y conocidos de Alan Carrera Cuellar intentaban entender qué estaba ocurriendo con él, el 6 de noviembre de 2014 se produjo un hallazgo que cambiaría por completo el rumbo de los hechos. Ese día, elementos de la policía localizaron un torso humano sin brazos en una esquina de la colonia Roma Sur, en la Ciudad de México. Poco tiempo después, en otra colonia distinta y considerablemente alejada de ese punto,
fueron encontrados brazos y piernas dentro de bolsas de basura negras. Las extremidades no tenían manos ni pies. Ambos hallazgos fueron reportados de manera independiente y en un primer momento no se estableció una relación directa entre ellos. Los restos fueron trasladados al Instituto de Ciencias Forenses, donde especialistas en antropología realizaron los estudios correspondientes. Tras los análisis, se determinó que todas las partes pertenecían a una misma persona. Sin embargo, en ese momento no fue posible identificar a la víctima, por lo que el caso quedó archivado como uno más entre los muchos homicidios sin resolver en la ciudad. El tiempo continuó avanzando sin noticias de Alan. Al llegar diciembre, un mes que tradicionalmente reúne a las familias, la preocupación de sus seres queridos aumentó. Al no tener ningún tipo de contacto con él, decidieron acudir a su domicilio con la esperanza de encontrarlo o al menos obtener alguna explicación directa. Antes de que pudieran hacerlo, María Alejandra les informó que no se encontraban en casa porque habían salido de vacaciones de manera improvisada. Esa versión generó aún más desconfianza, especialmente porque ya existían contradicciones con lo que anteriormente había dicho su padre, quien aseguró que ella estaba internada en una institución psiquiátrica. Ante la acumulación de señales alarmantes, la familia de Alan decidió que ya no podía seguir esperando. Acudieron directamente ante las autoridades y presentaron una denuncia formal por su desaparición. A partir de ese momento, el caso pasó a manos de la policía, que comenzó a revisar los reportes recientes y a buscar coincidencias. En cuestión de días, los investigadores relacionaron la denuncia con los restos humanos que habían sido encontrados semanas antes en distintos puntos de la ciudad. Al comparar las características físicas, surgieron coincidencias claras con Alan. La confirmación final llegó cuando sus propios familiares identificaron los restos y corroboraron que se trataba de él. Tras la identificación de los restos de Alan, las autoridades decidieron inspeccionar el domicilio donde vivía junto a María Alejandra. Al acudir al lugar, los agentes se encontraron con ella, a quien trasladaron de inmediato a la comisaría mientras solicitaban una orden de registro para poder revisar la vivienda de manera formal. Una vez autorizada la orden, los peritos y detectives ingresaron al inmueble y realizaron una inspección exhaustiva. Lo que encontraron resultó determinante para la investigación. Dentro de la casa localizaron la cabeza, los pies y las manos de Alan, además de una sierra eléctrica que, según se establecería más tarde, había sido utilizada para fragmentar el cuerpo. Durante el análisis del lugar, los peritos aplicaron luminol en distintas áreas de la vivienda. Gracias a esa técnica, detectaron restos de sangre en una de las habitaciones y también en el baño. Asimismo, observaron que parte del colchón y un fragmento de la alfombra habían sido cortados, lo que indicaba un intento claro de eliminar rastros de fluidos corporales. Los estudios forenses revelaron que el tronco de Alan presentaba una herida de arma blanca que penetró el abdomen y fue considerada letal. Además, los especialistas concluyeron que, después de la muerte, el cuerpo había sido desmembrado utilizando un objeto cortante con bordes dentados. De acuerdo con los análisis, Alan perdió la vida entre la noche del 5 de noviembre de 2014 y la madrugada del día siguiente. En un inicio, María Alejandra fue considerada únicamente como testigo. Sin embargo, sus declaraciones presentaban inconsistencias constantes. A medida que avanzaban las indagatorias, pasó a ser la principal sospechosa del homicidio. La investigación también estableció que fue ella quien durante varios días envió mensajes desde el teléfono móvil de Alan con el objetivo de hacer creer a su familia que seguía con vida. Mientras tanto, afirmaba ante las autoridades que llevaba días sin ver a su esposo y que solo mantenían contacto ocasional por mensajes de texto. Intentando respaldar su versión, presentó una ficha de ingreso a una clínica psiquiátrica fechada en los mismos días en que Alan había desaparecido, como si con ello buscara demostrar que no tenía relación alguna con los hechos. No obstante, las pruebas recopiladas permitieron a los investigadores reconstruir con claridad lo que había ocurrido. Con base en las pruebas recolectadas y los análisis periciales, las autoridades lograron reconstruir la secuencia de los hechos. Según la investigación, el 5 de noviembre de 2014, María Alejandra esperó a que Alan regresara de su jornada laboral.
Una vez en casa, le ofreció una bebida que contenía un medicamento con efecto sedante. Cuando comprobó que él se encontraba completamente adormecido y sin capacidad de reacción, lo atacó con un cuchillo de cocina. Tras la muerte, colocó el cuerpo en el suelo de una de las habitaciones y utilizó una sierra eléctrica para fragmentarlo. Una vez desmembrado, introdujo las distintas partes en bolsas de basura. Posteriormente, colocó varias de esas bolsas dentro de una maleta roja. Las partes más identificables, la cabeza, las manos y los pies, fueron separadas y guardadas en otra bolsa que dejó dentro del congelador de la cocina. Cerca de la 1 de la madrugada, María Alejandra solicitó ayuda a los vigilantes del fraccionamiento donde residían para subir la maleta a su camioneta. De acuerdo con la bitácora de seguridad, los trabajadores la notaron nerviosa y con evidente prisa. Cuando le preguntaron qué transportaba, ella respondió que se trataba de un material quirúrgico perteneciente a su padre, que debía llevar de urgencia a un hospital para una operación. Con esa explicación, abandonó el residencial. Los registros indican que regresó alrededor de las 4:18 de la madrugada y que a partir de ese momento no volvió a salir del lugar durante el resto de la noche. Durante el tiempo en que estuvo fuera, María Alejandra se deshizo del cuerpo, distribuyendo las bolsas con los restos en distintos puntos de la ciudad, en los lugares donde posteriormente serían localizadas por las autoridades. Al regresar a la vivienda, cambió las cerraduras y comunicó al personal de vigilancia que se iría de viaje con su esposo. Conforme avanzó la investigación, las autoridades también tomaron declaraciones a personas cercanas a Alan. Tanto su hija como su hermana relataron que antes del crimen, María Alejandra había amenazado al adolescente, asegurándole que le quitaría la vida si se oponía a la relación que mantenía con su padre. Estos testimonios reforzaron la imagen de un patrón de conductas intimidatorias previas al homicidio. De manera paralela, los estudios periciales descartaron que María Alejandra padeciera alguna enfermedad mental, por lo que su coartada de estar internada en un centro de salud mental no funcionó. Ante la acumulación de pruebas en su contra y las inconsistencias en sus declaraciones, María Alejandra terminó por confesar el crimen. Reconoció que había asesinado a Alan, aunque intentó justificar sus acciones asegurando que lo tomó por sorpresa y que actuó porque ya no soportaba la violencia que, según ella, vivía dentro de la relación. Con todos estos elementos, el 10 de diciembre de 2014, un juez dictó auto de formal prisión en su contra por el delito de homicidio en razón de parentesco por afinidad. Tras la resolución judicial, María Alejandra fue trasladada a un centro penitenciario para mujeres, donde quedó recluida mientras continuaba el proceso legal en su contra. Con el avance del proceso judicial, las sospechas no solo se centraron en María Alejandra, la atención también se dirigió hacia su padre, Alberto. Para muchos, resultaba difícil ignorar que, además de ser un psiquiatra reconocido, había intervenido en distintos momentos clave del caso, ya fuera comunicándose con la familia de Alan o respaldando versiones que posteriormente resultaron falsas. En el caso de Alan, incluso se planteó la posibilidad de que Alberto no solo hubiera ayudado a encubrir el crimen, sino que también hubiese participado en su planificación. Según versiones difundidas por medios mexicanos, el posible móvil habría sido económico, ya que se señalaba que, con el tiempo, fueron despojando a Alan de varios de sus bienes. A partir de esto, surgió la hipótesis de que padre e hija podrían haber formado un dúo criminal. Sin embargo, pese a las sospechas, la justicia nunca avanzó de manera clara en una línea de investigación que permitiera confirmarlo. Y así, tras años de espera, el proceso judicial llegó finalmente a su conclusión. El lunes 5 de septiembre de 2002, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció la sentencia definitiva contra María Alejandra Lafuente Casco. Fue condenada a 46 años y 6 meses de prisión por el homicidio de Alan Carrera Cuellar. Además de la pena de privativa de libertad, se determinó que no tendría derecho a revisar la sentencia ni a solicitar beneficios que redujeran su condena. También fue obligada a pagar la reparación del daño, cubrir los gastos funerarios y perdió sus derechos políticos. El caso de María Alejandra Lafuente Casco expone una conducta que va mucho más allá de un crimen aislado. Como psicóloga, traicionó de forma absoluta la confianza inherente a su profesión al involucrarse sentimentalmente con el padre de una paciente bajo su cuidado.
ignorando cualquier límite ético y poniendo en riesgo deliberado a una menor. Esa falta de profesionalismo no fue un error puntual, sino el reflejo de una personalidad que ya había demostrado una alarmante inclinación hacia la violencia. Años antes, atacó a su primer esposo con intención letal, y aún así logró eludir consecuencias reales, construyendo una narrativa que la presentó como víctima y le permitió continuar su vida sin asumir responsabilidades. Pero el segundo episodio fue todavía más revelador. María Alejandra no solo asesinó a su marido, sino que lo desmembró con precisión. Ocultó las partes de su cuerpo y las fue abandonando en distintos puntos de la ciudad. Después de hacerlo, fue capaz de actuar con total frialdad. Envió mensajes fingiendo que él seguía con vida, manipuló a su familia, cambió cerraduras, inventó viajes y sostuvo una apariencia de normalidad que resulta difícil de comprender. No se trató de un acto impulsivo, sino de una serie de decisiones calculadas tomadas por alguien que conocía el comportamiento humano y supo utilizar ese conocimiento para mentir, controlar y ganar tiempo. Y frente a todo esto, la pregunta inevitable queda abierta. ¿Cuántas señales fueron ignoradas antes de que alguien así pudiera llegar tan lejos? ¿Y cuántas veces más se repite esta historia sin que nadie intervenga a tiempo? Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.